y ahora simulamos según lo que queremos comprar. Entonces, en este caso, yo hice un ejemplo bastante simple, donde son un plan de 5 sitios web, en donde en Twitch TV quiero comprar 10.000 impresiones diarias, dale algo 5.000, Firewire, que es un sitio de tecnología enfocado en hombres, 10.000 impresiones diarias, y YouTube y Facebook, que todos conocemos, 50.000 impresiones diarias. En base a eso, yo tengo resultados, los resultados que son las personas a las cuales estoy llegando, el porcentaje del target al cual llegué, la frecuencia y los GRP, que es actualmente el alcance por frecuencia. Después, la curva, esto es bien interesante, la curva en el tiempo. En este caso pusimos lineal, o sea, impresiones diarias, lo que nos da una curva bastante lineal en el tiempo. Vemos que el sitio que más nos aporta alcance en este caso es Facebook, ya que YouTube, si bien estamos comprando las mismas impresiones, en términos incrementales, como hay mucha audiencia duplicada entre Facebook y YouTube, no es tanto. Firewire y todo el resto de los sitios van aportando un adicional en esa audiencia. Y acá es donde entramos en observar estos resultados, identificar oportunidades. De hecho, nosotros siempre pensamos que Media Planner es una tecnología por la cual los medios de comunicación, los medios premium, que al final de cada país, no sé, en Colombia puede ser El Tiempo, en Chile La Tercera, El Mercurio, ellos muchas veces no cuentan con esta tecnología para obtener este tipo de información. Y el problema es que Facebook, YouTube y las plataformas programáticas, que son sus grandes, bueno, Facebook y YouTube, sus grandes competidores, sí tienen esta información y sí permiten hacer optimizaciones en bases de audiencia. Pero nunca te lo muestran juntos. O sea, Facebook te muestra su información, YouTube su información, y nunca te muestran la duplicidad de audiencia que hay entre ellos. Y ahí está Firewire, Twitch TV y el resto. Y te permite también obtener los resultados con respecto al target. Esto es, obviamente, como los diferentes sitios web también tienen otros targets, no el 100% tiene que ver con ese target. Y lo interesante es resimular, o sea, ok, ahora Facebook a mí no me interesa tanto, me prefiero quedarme en YouTube porque hay mucha audiencia duplicada y se puede resimular y obtener los resultados. En este caso vemos cómo no baja tanto el alcance, pero sí la frecuencia, o sea, la repetición del mensaje bajó porque principalmente no se está repitiendo el mensaje en YouTube y Facebook. Y obviamente los GRP bajan, la curva es más o menos similar, pero si estamos apuntando a alcance y la diferencia entre 47 y 52 no es tanta, no, nos preferimos ahorrar esa plata que está en Facebook, en el caso que se está planificando, o en el caso que uno es un medio, puede decir, oye, esa plata que está duplicada, me la puede invertir a mí y yo sí te doy mayor audiencia incremental. Y lo interesante es resimular y decir, ok, esto es un gran cambio porque te permite hacer simulaciones diarias. Entonces, por ejemplo, imagínense, se viene un evento como el Día de la Madre o una promoción que quieren que la primera semana sea fuerte y el resto del mes sea más baja. Y en este caso concentramos mayor impresiones en la primera semana y el resto de las impresiones el fin del mes. Esto suma lo mismo, o sea, suma lo mismo que lo que hicimos en el ejercicio anterior, pero los resultados son diferentes. De hecho, acá nos llevamos la sorpresa que si concentramos la planificación o las impresiones en una semana, la curva obviamente es más abrupta al principio, después es más baja, pero llegamos a un target, o sea, a un reach y a personas y a mayores personas. O sea, es más, en este caso es más eficiente, si estamos buscando reach, concentrar la inversión en un periodo de tiempo más corto. Y de nuevo, de hecho acá cambió el orden, si se fijan, antes estaba Firewire segundo, y acá podemos ver que lo más probable es que la primera semana del mes hubo un partido de la selección o algo que hizo que Dale Albo, que es un sitio de fútbol, sea el que más aporta
incremental en el orden de esta simulación. Eso un poco los ejercicios que estamos haciendo. No sé si quiero darle espacio también a Edwin para que nos comente brevemente qué otros ejercicios se pueden hacer con esta información. Edwin Alba es nuestro Data Scientist. Voy acá a solicitar que pueda reactivar su audio. No sé si Edwin está ahí, Sí, ahí está. hola, sí, efectivamente, digamos que un poco lo que se planteaba al tener un planificador es que las personas de digitales también puedan empezar a tener un contexto mucho más amplio e incluso que piensen las campañas como también lo hacen las personas de ATL que compran tele, radio, etcétera, porque precisamente arrancamos teniendo unos KPI que son de exposición y seguramente pues es un insumo que les va a permitir una toma de decisiones con mayores argumentos. Entonces, ¿qué va a permitir? Básicamente pues un montón de análisis, pero básicamente que arranquen desde el brief, que se empiece a definir un KPI que es precisamente cómo le expongo el mensaje a la población y que esa población efectivamente se alcance con una eficiencia según el concepto de campaña. Entonces, se va a poder evaluar en el tiempo, como lo decía Felipe, que en este caso una campaña se va a comportar muy distinto si yo tengo una marca simplemente que estoy construyendo branding y que de pronto necesito una exposición constante, a si tengo un evento pues incluso por etapas, en donde de pronto necesito más intensidad al inicio o de pronto más intensidad al final, e incluso combinación de campañas. Entonces, esto lo vamos a poder tener funcional y que la persona pueda de alguna manera simular y presentarle a su cliente para que tomen decisiones argumentadas sobre data. Lo otro es que precisamente se van a poder simular escenarios. Los escenarios permiten que de pronto yo puedo definir con menos plata o con más plata o con un dinero promedio o con más medios o con menos medios, qué tanto voy a alcanzar a una población y de alguna manera configurar todo para que el argumento frente al cliente sea, nuevamente arrancando con ese KPI de exposición, sea cuál es el escenario que mejor nos conviene para llegarle a ese objetivo. Eso pues les va a permitir incluso en algunos escenarios que el cliente les dice tengo X presupuesto, ustedes pueden llegar y decir ese presupuesto pareciera mucho más bajo y deberíamos tener un poco más, o de pronto incluso puede ser tenemos ya mucho presupuesto aquí, deberíamos redistribuirlo en algún otro medio o en algunos otros websites. Y lo otro es tener pues que el analista pueda partir con análisis más robustos y al final que puedan tener una fuente de información que les desduplique las audiencias, que es lo que nosotros tenemos internamente, que incluso es una de las preguntas más adelante la abordaremos, y precisamente es un argumento pues bastante sólido para el cliente. Y lo último es que se puede hablar de GRPs, que GRPs precisamente es un concepto que se utiliza mucho en ATL, pero en digital pues ya lo vamos a tener dispuesto y muy fácil y calculado, y ustedes precisamente van a poder exponerle al cliente no solamente en términos de plata, en términos de exposición, sino cómo es ese share of voice o esa presencia, y de alguna manera pues van a tomar decisiones en conjunto.